muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, no voy a decir que los tiempos que hemos vivido han sido tiempos sencillos, la verdad, pero desde luego si algo nos caracteriza en ASTI es que, bueno, pues que siempre hacemos todo lo posible por convertir la necesidad en oportunidad y hemos trabajado pues de manera incansable bueno, pues tomar digamos, control y certidumbre de la situación que estábamos viviendo y luego, por otro lado, pues para hacer todo lo posible por dar la vuelta a la situación y también por contribuir en la mayor medida posible. Desde ASTI, bueno, sois una referencia en robótica, lo que hicisteis para ayudar fue desarrollar un robot, ¿no? Un robot anti-COVID. ¿En qué consiste ese robot y cómo fue el proceso para desarrollarlo? Seguíamos diciendo, pero ¿y qué vamos a hacer nosotros, no? Porque no podemos quedarnos sin hacer nada, o sea, sin ayudar a cómo combatimos nosotros el COVID. Porque, bueno, hemos dado material médico, desde nuestra fundación hemos querido redoblar esfuerzos para ayudar a las jóvenes de nuestros programas como STEM Talent Girl para que tengan mucho más acceso a esas grandes figuras de referencia en el mundo de la ingeniería, de la tecnología, de la ciencia. Pero teníamos que hacer más. Y entonces ahí fue cuando conocimos a la empresa Postlighting, que tiene presencia en Valladolid, y con ellos ambos en la reflexión de cómo podemos hacer para ayudar, pues vimos que podíamos desarrollar un robot de desinfección que fuera absolutamente diferencial, ¿no? Lo que había en el mercado era escaso, escaso cuantitativamente, desde luego, de escaso acceso, con largas listas de espera, y por otro lado vimos que a nivel cualitativo podíamos hacer una solución que permitiera una desinfección en movimiento, una radiación en movimiento. Eso significa una desinfección en mucho menos tiempo, de manera más eficiente. Claro, desinfectar en menos tiempo significa poder desinfectar de manera mucho más frecuente, desinfectar de manera más sistemática, y luego además hemos aprovechado toda la capa de digitalización que tenemos en la compañía para el tratamiento de datos de nuestros robots, para todo lo que es la captura de datos de esa desinfección que sea con registros de trazabilidad, ¿no? Porque esto es muy importante. Es importante entender que quién desinfecta, cuándo desinfecta, cuáles son los resultados de esa desinfección. Entonces, y esto pues ha sido un proyecto apasionante, colaborativo, absolutamente ágil, ¿no? Porque no formaba en absoluto parte de nuestra cartera de proyectos y ha sido fruto del tiempo de alarma y de ese propósito que yo creo que mueve montañas, ¿no? Porque cuando estás ilusionado por tu trabajo y crees mucho en el valor de lo que estás haciendo, pues el equipo ha hecho una labor magnífica, ¿no? de trabajo conjunto y, ya digo, extraordinariamente colaborativos con una empresa que no conocíamos de antes y con un resultado que ha sido maravilloso y que además ha podido verificar el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, lo que quiere decir que no solamente nos parece que a nosotros es un resultado maravilloso, sino que además hay un tercero que acredita que la tasa de desactivación de virus y patógenos que estamos diciendo que damos es la que realmente damos, lo cual es fundamental, porque aquí estamos jugando con vidas, no estamos jugando con otra cosa, o sea, que no podemos no ser responsables de esas afirmaciones. También es un ejemplo un poco de cómo una situación tan excepcional como la que hemos atravesado estos meses genera nuevos modelos de producción, incluso de negocio, quizá, ¿no? Nuevas líneas de negocio. Tal cual, tal cual. Es increíble. Yo he de decir que, vamos, siempre se dice que, ¿no? Que de todas las crisis nacen grandes oportunidades y yo he de decir que hay gente que en la crisis pues se deja apoderar por el miedo, ¿no? que te anquilosa y hay otra gente que que se hace grande, ¿no? que florece y que pues se da cuenta que ese es su momento de ayudar y de hacer grandes cosas y de ver el lado positivo y de no quedarse en la crítica, en el miedo, en la parte más destructiva, ¿no? que siempre genera el miedo, sino que se conecta con ese fin superior y pues nosotros en ASTI tenemos un equipo humano de titanes positivos y que han florecido con la crisis y que están haciendo grandes cosas.
Decías que al final el COVID también ha sido como un catalizador o un acelerador de transformación digital en las compañías. Ahora nos enfrentamos al proceso de reconstrucción después de este impacto, ¿no? Sí. ¿La robotización es la única salida para la industria? Bueno, me parecería muy ambicioso decir que es la única salida, pero desde luego es una salida muy importante. Cuando hablábamos de las tendencias que han sido catalizadas por el COVID, pues igual que hemos hablado de la digitalización, lo que también debemos aportar es el hecho de que esta crisis del COVID lo que nos ha hecho ver es que nuestra cadena de suministro era muy vulnerable, que el PIB de nuestro país en particular pues es muy concentrado o mejor dicho, poco diversificado en términos de riesgo. Entonces, hemos visto que no teníamos capacidad para fabricar muchos bienes que son básicos y que tampoco son extraordinariamente difíciles de fabricar, batas, mascarillas, o sea, nos hemos dado cuenta que teníamos, o sea, también en clave de oportunidad, porque la vida viene como viene, o sea, no es un tema de criticar el pasado, es un tema de qué aprendemos del presente y qué vamos a mejorar en el futuro. Y ahí, pues desde luego ha sido esa otra línea que no la caracterizo de tendencia, sino de baño de realidad, lo que ha permitido es ver que, jolín, que tenemos que hacer una apuesta industrial relevante, que tenemos que atraer la industria a nuestro país, que tenemos que hacer que la industria de nuestro país sea una industria más competitiva y producir más cerca de los consumidores, producir de manera más flexible, más adaptada, más competitiva. Eso necesariamente pasa por una apuesta tecnológica y desde luego la robótica es una apuesta enorme en materia de competitividad y de flexibilidad. Con la robótica en el centro porque es un elemento clave de los equipos. No es un elemento que quita trabajo, como así se ha visto durante muchos años, con un cariz muy negativo, creo que queriendo alimentar más el miedo que el valor, sino verlo en clave positiva, que es qué significa que haya trabajos que son absolutamente repetitivos, que no aportan ningún valor, que sean automatizados por robots, favoreciendo que los humanos se centren en labores de mucho más valor añadido, que son mucho más enriquecedoras para ellos, por supuesto, para las compañías para las que trabajan y que además favorecen entornos de trabajo mucho más seguros. Entonces, desde luego, la robótica, nosotros somos unos convencidos, o sea, en los años más allá de esta travesía del desierto por la que estamos atravesando, en la que hay muy poca capacidad de inversión, todo el mundo tiene miedo, el CAPEX se ha reducido muchísimo, pero más allá de estos momentos puntuales y subiendo al helicóptero y teniendo esa visión global, la industria va a volver a crecer, tiene que volver a crecer, el comercio electrónico ha crecido, va a consolidar y va a seguir creciendo y la robótica, sin duda alguna, es un agente clave en ese cambio. Digamos que la pandemia ha puesto sobre la mesa varias cuestiones, por ejemplo, la necesidad de un mayor desarrollo de la industria 4.0, como dices. Desde luego. Y también la excesiva dependencia, ¿no? Que sobre todo lo vimos al principio de la crisis, que tenemos de productos del exterior porque se fabrican fuera, ¿no? En China, en Asia. Claro, de productos o de materiales. O sea, porque hay una doble afección, ¿no? O sea, que tenemos mucha capacidad de producción desplazada, pero también tenemos una cadena de suministro que está muy poco diversificada, por lo cual a lo mejor tú tienes la capacidad de fabricación, pero si no tienes acceso a los materiales que necesitas para hacer el procesado del producto final, pues entonces también te quedas parado. Entonces, creo que eso también es una oportunidad, porque eso significa que regiones como Europa, que a lo largo de los años han venido desindustrializándose y la industria se ha ido moviendo supuestamente a sitios en los que se podía producir de manera, a menor coste, pues también hemos visto cómo eso era una amenaza para la flexibilidad, para reducir los tiempos a mercado y en esta particular ocasión en el que hemos descubierto algo que ni tan siquiera concebíamos, que es que partes del mundo se han ido parando de manera síncrona, pues nos hemos encontrado con que durante una etapa no podíamos traer materiales de China, durante otra etapa éramos nosotros los que no podíamos producir y eso ha hecho periodos larguísimos de funcionamiento ineficiente.
Por eso hay que volver a hacer una apuesta industrial y por eso hay que entender que esa apuesta industrial solo puede venir acompañada de tecnología y de talento, porque eso es lo que va a hacer que las industrias vuelvan a invertir y a crecer en Europa y en particular en España. La inmensa mayoría del tejido industrial español está compuesto por pymes, por pequeñas y medianas empresas. Hoy precisamente el presidente de Telefónica, tú eres consejera, pedía un fondo de reconstrucción para pymes, para digitalizar las pymes. ¿Esto es absolutamente necesario también? Yo lo veo absolutamente necesario. Desde múltiples derivadas. Primero porque tenemos que hacer una industria muchísimo más competitiva y muchísimo más tecnológica. Y para hacer esa industria más competitiva, por ende más tecnológica, tenemos que ayudar a esa reconstrucción. Y claro, tú dile a muchas pymes que apenas están viendo cómo van a llegar a final de mes o a final del tercer trimestre, que además tienen que invertir en mejorar tecnológicamente, que además tienen que seguir invirtiendo en mejorar sus procesos, que tienen que invertir en una mejor conectividad a sus clientes, que tienen que invertir en un mejor tratamiento de los datos que consiguen de sus clientes. Bueno, es que es lógico, o sea, ¿qué esperas que nos digan? Yo ahora mismo no puedo estar con eso, estoy en modo supervivencia, pero la cuestión es que esta crisis, es que yo me reitero en esta idea, esta crisis no puede ser en balde. Esta crisis tiene que servir para reforzarnos, porque si no, o sea, es una crisis que hemos perdido vidas humanas, ¿qué más se puede perder? Entonces, todo lo que estamos viviendo tiene que servir para algo. Y tiene que servir para que nos miremos al espejo, veamos nuestras vergüenzas, que todos tenemos cosas que no nos gusta ver, todos, y que hagamos nuestros deberes y nos reforcemos. Y para eso, en muchos ámbitos, necesitamos ayuda. Y para eso, los modelos de colaboración público-privada son fundamentales. Porque si no, pues las pymes, los autónomos, las empresas, nos sentimos bastante solos, la verdad, diciendo cómo voy a bregar en este momento con un escenario de enorme incertidumbre en el que además hay una buena parte del país con muchísimo miedo y eso no favorece que las cosas pasen. Entonces tenemos que dar un marco de estabilidad, de confianza y eso es un marco de colaboración público-privada, no hay otra. Desde ASTI, una de las apuestas es por el talento de las personas. Ahora, con la crisis que parece, ¿no?, que se avecina en el horizonte, ¿temes que es un riesgo que se descapitalice el talento en las empresas? Sin duda alguna es un riesgo relevante. Sin duda alguna es un riesgo relevante porque, claro, como todavía no hay un marco de certidumbre y como todavía no estamos haciendo lo suficiente todos juntos en crear ese nuevo marco de normalidad, todavía las compañías no sabemos dimensionar cuál va a ser nuestra nueva talla. Y claro, ¿y cuánto va a durar esa nueva talla? Porque dices, oye, si es solo un año, lo vamos a pasar muy mal durante un año, pero tenemos que hacer todo lo posible por mantener nuestro capital humano, porque eso es la joya de nuestras compañías. Pero claro, ¿cuánto más tiempo va a durar esta situación? ¿Cuánto va a tardar en de verdad empezar a acelerar la economía? ¿Cuánto va a tardar el consumo a volver a retomar los niveles de hace años? ¿Y cómo vamos a hacer para que ese consumo no solo se retome por el mero hecho de retomarse, sino que además sea un consumo más responsable? Porque si no, de nuevo, hubiera sido una crisis en balde. Y creo que esta crisis nos ha enseñado también que tenemos que ser mucho más responsables, tanto a nivel social, medioambiental. Entonces, eso significa también un nuevo marco de consumo. Y hasta que no tengamos un poquito más de visión de cómo se va a estructurar ese contexto, es difícil pensar que solo aguantando, no solo, y digo solo con todo el respeto, pero que solo con la ayuda de los expedientes de regulación temporal de empleo vamos a conseguir aguantar el chaparrón y mantener la mayor parte del empleo. Desde luego ese tiene que ser nuestro esfuerzo
porque lo más importante de las compañías es su capital humano, pero desde luego yo ahora mismo considero que tenemos que ser prudentes y hacer todo lo que esté en nuestra mano por mantener ese capital humano, por reforzar en el camino ese capital humano para que estemos mejor preparados para dar respuesta a la salida cuando sea que esta salida se vaya a llevar a cabo, ¿no? Porque está claro que muchos de nosotros pues todavía no la vemos. Estamos de acuerdo en que la digitalización es clave, pero ¿cómo hacer que nadie quede atrás? ¿Cómo romper esa brecha también que sufren las personas con discapacidad, por ejemplo, para temas de accesibilidad, o las personas con menos recursos que no acceden a los dispositivos tecnológicos que son necesarios? Bueno, pues creo que en esa dirección, en esa misma dirección iba el mensaje de José María Álvarez Pallete, ¿no? No solamente en este sentido y en su intervención esta mañana en el ámbito de las pymes, pero de manera más extensa y en el ámbito más amplio, es hacer consciente a la sociedad de que la digitalización es un elemento democratizador, porque en el momento en el que estamos conectados todos tenemos acceso a una información que antes era solo para unos pocos, pero que eso significa que tenemos que habilitar esa conectividad para todos. España tiene unas infraestructuras que son la envidia del resto de Europa, ¿no? Porque solamente en fibra pues, tenemos más fibra que Francia, Alemania e Inglaterra juntas, o Gran Bretaña juntas, lo cual es mucho decir. Pero todavía es verdad que encontramos entornos rurales que no tienen una buena conectividad, encontramos efectivamente bueno, pues, núcleos, no solamente núcleos rurales, pero conjuntos de personas que todavía no tienen ese acceso a la tecnología, y por eso nuestra vocación tiene que ser cualificar, ayudar. Yo creo que hoy, a diferencia de antes, o sea, cuando estamos hablando de materia de conectividad, la tecnología es mucho más accesible para todos de lo que lo era antes. A día de hoy, prácticamente todo el mundo puede hacer varios máster solo viendo YouTube. Otra cosa es qué decides ver durante tu tiempo de pantalla, ¿no? Y a qué decides dedicar tu tiempo. Pero, o sea, no con esto quiero no ser respetuosa para esos colectivos que necesitan de mayor ayuda, porque desde luego existen y necesitan de planes específicos, pero lo que quiero decir con esto es que creo que no hemos tenido la tecnología, la conectividad, el acceso a la información tan accesible como en esta era. Y eso lo que hace es que personas, bueno, eso hace que empresas, emprendedores, se estén ubicando en entornos rurales donde nunca nadie antes los podía esperar. Porque mientras haya conectividad, lo que se está favoreciendo, antes que hablábamos de sostenibilidad y de medio ambiente, es buscar entornos en los que se esté más cercano a la tierra, a la calidad de vida, en el que los niños no vivan en un entorno de urbe, en el que casi ya se preguntan si los animales se cultivan, ¿no? O sea, y que conozcan de verdad la naturaleza, y eso permite atraer también un talento distinto y dar respuesta a unas necesidades que cada vez vemos más, que las generaciones más jóvenes no quieren lo mismo que queríamos nosotros o que han querido nuestros padres. Entonces, desde esa perspectiva también la conectividad está habilitando modelos que eran impensables hace tiempo. Verónica, pues nos quedamos con esas reflexiones en tono positivo, que ojalá esta crisis no sea en balde, sirva para algo y aprovechemos las oportunidades que nos puedan deparar. Que Muchísimas depende gracias. de nosotros, que no sea en balde, en gran medida, en mucha medida depende de nosotros. Gracias, Muchas Verónica. Te gracias. mandamos un abrazo fuerte. Adiós, Chema, un abrazo.